Imaginen por un momento caminar entre las imponentes pirámides de Tikal en Guatemala, observar las perfectas proporciones de Chichén Itzá en México, o contemplar los intrincados tallados de Palenque en Chiapas. La civilización maya nos legó estructuras arquitectónicas tan perfectas y complejas que incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, seguimos descubriendo secretos que desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Durante más de 2 milenios, desde aproximadamente el año 2000 a.C. hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, los mayas construyeron ciudades que rivalizaban con las grandes metrópolis del mundo antiguo, utilizando técnicas tan avanzadas que muchas de ellas permanecen como enigmas sin resolver. Número 1. La precisión matemática de las pirámides mayas supera incluso a las construcciones egipcias en algunos aspectos. La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, construida entre los años 800 y 900 después de Cristo, fue diseñada con una precisión que permite que durante los equinoccios de primavera y otoño, las sombras proyectadas por los escalones creen la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata norte. Este efecto, conocido como el descenso de Kukulcán, requiere cálculos astronómicos y arquitectónicos tan exactos que los ingenieros modernos necesitan computadoras para recrearlo. Número 2. Los mayas desarrollaron un sistema de construcción antisísmica 1000 años antes que los japoneses. En las regiones volcánicas de Guatemala y Chiapas, donde la actividad sísmica es constante, los arquitectos mayas diseñaron estructuras con cimientos flexibles y muros que se balancean durante los terremotos sin colapsar. El templo cuarto de Tikal, con sus 65 metros de altura, ha resistido más de 1000 años de actividad sísmica, utilizando técnicas que la ingeniería moderna apenas comenzó a entender en el siglo XX. Número 3. El sistema de ventilación de los palacios mayas anticipó los principios de la climatización moderna por más de 1000 años. En ciudades como Palenque, construida durante el período clásico entre los años 226 y 799 después de Cristo, los arquitectos diseñaron sistemas de conductos internos que mantenían temperaturas frescas, incluso en el calor tropical de la selva chiapaneca. Estos sistemas utilizaban principios de convección y flujo de aire que los arquitectos europeos no comenzaron a aplicar hasta el Renacimiento. La ciudad de Palenque nos lleva al número 4, donde descubrimos que los mayas fueron pioneros en el uso del arco falso o bóveda maya. Aunque técnicamente no es un arco verdadero como los desarrollados por los romanos, la bóveda maya permitía crear espacios internos amplios sin el uso de columnas de soporte. Esta técnica, perfeccionada durante el período clásico, se basaba en el principio de aproximación progresiva de hiladas de piedra, creando estructuras de una resistencia extraordinaria que han sobrevivido más tiempo que muchas construcciones romanas. Número 5. La orientación astronómica de los edificios mayas demuestra un conocimiento del cosmos que rivaliza con los observatorios modernos. El caracol de Chichén Itzá, construido alrededor del año 900 después de Cristo, funciona como un observatorio astronómico con ventanas específicamente alineadas para observar los movimientos de Venus, las Pléyades y otras constelaciones importantes en el calendario maya. La precisión de estas alineaciones es tan exacta que los astrónomos modernos las utilizan para verificar los movimientos planetarios históricos. Durante el período clásico temprano, aproximadamente entre los años 250 y 600 después de Cristo, nos encontramos con el número 6, el desarrollo de un sistema hidráulico que superaba en complejidad a los acueductos romanos.
En la ciudad de Tikal, que llegó a albergar más de 100,000 habitantes, los ingenieros mayas construyeron un sofisticado sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua, que incluía represas, canales subterráneos y reservorios con capacidad para millones de litros. Este sistema funcionó de manera continua durante más de 500 años, abasteciendo a una población mayor que muchas ciudades medievales europeas. Número 7. Los mayas inventaron el uso del estuco como material arquitectónico decorativo, creando fachadas y esculturas que han conservado sus colores originales durante más de 1000 años. En ciudades como Bonampak, cuyo nombre significa muros pintados, los artistas mayas desarrollaron técnicas de preparación de superficies y pigmentos que han demostrado ser más duraderos que muchos materiales de construcción modernos. Los murales de Bonampak, descubiertos en 1946 en la selva chiapaneca, conservan colores tan vívidos que parecen haber sido pintados ayer. En las tierras altas de Guatemala nos topamos con el número 8, donde descubrimos que los mayas desarrollaron técnicas de construcción adaptadas específicamente a la topografía montañosa que anticiparon los principios de la arquitectura sostenible moderna. En sitios como Iximché, la antigua capital del reino Cachiquel, construida en el siglo XV, los arquitectos mayas diseñaron estructuras que se integran perfectamente con la topografía natural, minimizando la erosión y maximizando la estabilidad estructural sin alterar significativamente el paisma natural. Número 9. El uso de la geometría fractal en el diseño arquitectónico. Maya precedió por siglos los descubrimientos matemáticos modernos sobre estos patrones. Los templos de El Mirador en Guatemala, algunos de los más antiguos y grandes de la civilización maya, construidos entre el 600 y el 100 a.C., muestran patrones de diseño que se repiten a diferentes escalas, desde los detalles decorativos hasta la planificación urbana general. Esta aplicación intuitiva de principios fractales demuestra una comprensión sofisticada de las proporciones y la estética matemática. La región del Petén guatemalteco nos revela el número 10, donde los arquitectos mayas desarrollaron técnicas de cimentación en terrenos pantanosos que no fueron igualadas por la ingeniería europea hasta el siglo XIX. En sitios como El Mirador y Nagbe, construidos en áreas con alto nivel freático y suelos inestables, los mayas crearon sistemas de drenaje y cimentación que han mantenido estructuras masivas estables durante más de 2 milenios. Estas técnicas incluían el uso de pilotes de madera petrificada y sistemas de drenaje que redirigían el agua subterránea sin comprometer la estabilidad estructural. Número 11. La acústica de los espacios ceremoniales mayas demuestra un entendimiento avanzado de la física del sonido que rivaliza con el diseño de auditorios modernos. En la gran plaza de Tikal, que puede albergar más de 60,000 personas, los arquitectos diseñaron las estructuras circundantes, de tal manera que una persona hablando desde la cima del templo cuarto puede ser escuchada claramente en toda la plaza sin amplificación. Este logro acústico requiere un entendimiento sofisticado de la reflexión y propagación del sonido que los arquitectos europeos no dominaron hasta el siglo XX. En la península de Yucatán descubrimos el número 12, donde los mayas desarrollaron técnicas de construcción específicamente adaptadas al terreno kárstico de la región. En ciudades como Uxmal y Cabaj, construidas durante el período clásico tardío, entre los años 600 y 900 después de Cristo, los arquitectos mayas aprendieron a trabajar con la piedra caliza local.
desarrollando técnicas de tallado y ensamblaje que aprovechaban las propiedades naturales del material. El palacio del gobernador en Uxmal, con sus 100 metros de longitud, fue construido como una sola estructura monolítica, utilizando técnicas de cantería que no requerían mortero para mantener la estabilidad. Número 13. El sistema de numeración maya y su aplicación en arquitectura introdujo el concepto del cero en la construcción, permitiendo cálculos de proporciones y medidas que no eran posibles con otros sistemas numéricos de la época. Los arquitectos mayas podían calcular exactamente las proporciones necesarias para crear efectos visuales específicos, como la ilusión óptica que hace que la pirámide de Chichén Itzá parezca cambiar de forma cuando se observa desde diferentes ángulos. Esta precisión matemática era impensable en Europa, donde el cero no fue adoptado hasta el siglo XII. Durante el período posclásico, entre los años 900 y 1500 después de Cristo, nos encontramos con el número 14. El desarrollo de técnicas de restauración y mantenimiento arquitectónico que anticiparon los principios modernos de conservación patrimonial. En sitios como Mayapán, la última gran capital maya en Yucatán, los arquitectos desarrollaron técnicas para reparar y reforzar estructuras antiguas sin comprometer su integridad original. Estas técnicas incluían el uso de morteros especiales que se expandían con la humedad para sellar grietas automáticamente. Número 15. Los mayas fueron pioneros en el uso de la prefabricación arquitectónica, desarrollando sistemas modulares que permitían construir estructuras complejas con mayor rapidez y precisión. En el sitio de Caracol, en Belice, una de las ciudades mayas más grandes, con más de 150,000 habitantes, en su apogeo durante el siglo VII después de Cristo, los arqueólogos han descubierto evidencia de que los bloques de piedra eran tallados en talleres especializados según medidas estándar y luego transportados a los sitios de construcción para su ensamblaje final. La costa caribeña de la península de Yucatán nos lleva al número 16, donde descubrimos que los arquitectos mayas desarrollaron técnicas de construcción resistentes a huracanes, que superan muchas regulaciones modernas de construcción en zonas ciclónicas. En sitios como Tulum, construido entre los años 1200 y 1450 después de Cristo como puerto comercial y fortaleza, las estructuras fueron diseñadas con muros inclinados y sistemas de anclaje que han resistido siglos de huracanes categoría 5 sin sufrir daños estructurales significativos. Número 17. El uso de la luz natural en la arquitectura maya anticipó los principios del diseño bioclimático moderno por más de 1000 años. Los arquitectos mayas diseñaban aberturas, patios y espacios internos de manera que maximizaran la iluminación natural durante las horas productivas del día mientras minimizaban el calor solar directo. El Palacio de Palenque, con sus múltiples patios y galerías, mantiene iluminación natural óptima en sus espacios internos durante todo el día sin recurrir a fuentes artificiales de luz. En las montañas de Chiapas nos topamos con el número 18, donde los mayas desarrollaron técnicas de construcción en terrazas que anticiparon los principios modernos de agricultura sostenible y control de erosión. En sitios como Yaxchilán, construido en una serie de colinas a lo largo del río Usumacinta durante los siglos IV al IX después de Cristo, los arquitectos crearon sistemas integrados donde las estructuras ceremoniales y residenciales se combinaban con terrazas agrícolas en un diseño que maximizaba tanto la productividad agrícola como la estabilidad del terreno. Número 19.
Los sistemas de comunicación visual, integrados en la arquitectura maya, crearon redes de información que funcionaban a distancias de cientos de kilómetros. Las torres y templos más altos de ciudades como El Mirador, Tikal y Calakmul fueron posicionados estratégicamente para permitir comunicación visual directa mediante el uso de espejos de obsidiana y fuegos ceremoniales. Este sistema de comunicación, que funcionó durante más de 1000 años, permitía transmitir información entre ciudades, separadas por días de viaje en cuestión de horas. Durante el período clásico tardío, llegamos al número 20, donde descubrimos que los mayas desarrollaron técnicas de construcción subterránea que les permitían crear complejos sistemas de túneles y cámaras que servían tanto propósitos ceremoniales como de ingeniería civil. En Palenque, los arqueólogos han descubierto un complejo sistema de túneles que conectan diferentes estructuras del sitio, algunos de los cuales canalizan corrientes de agua subterránea para proporcionar agua fresca a los palacios superiores. Número 21. La integración de jardines botánicos y zoológicos en el diseño urbano maya anticipó los conceptos modernos de ciudades verdes y biodiversidad urbana. En Copán, Honduras, construida durante los siglos V al IX después de Cristo, los arqueólogos han identificado áreas específicamente diseñadas para el cultivo de plantas medicinales y ornamentales, así como espacios para mantener animales exóticos que llegaban como tributo desde tierras lejanas. Este diseño urbano integrado creaba microclimas que mejoraban la calidad de vida de los habitantes urbanos. En la región del río Pasión, en Guatemala, nos encontramos con el número 22, donde los mayas desarrollaron técnicas de construcción fluvial que incluían puertos, muelles y sistemas de control de inundaciones que no fueron superados en complejidad hasta la era industrial. En sitios como Dos Pilas y Aguateca, construidos durante los siglos VII y VIII después de Cristo, los ingenieros mayas crearon sistemas portuarios que podían acomodar embarcaciones de diferentes tamaños mientras controlaban las variaciones estacionales del nivel del agua. Número 23. Los mayas fueron pioneros en el uso de biomateriales en construcción, desarrollando morteros y estucos que incorporaban materiales orgánicos como resinas de árboles tropicales y fibras vegetales que mejoraban significativamente la durabilidad y flexibilidad de sus estructuras. Estos materiales compuestos, identificados mediante análisis químicos modernos en sitios como Bonampak y Yaxchilán, muestran propiedades de autorreparación que permiten que pequeñas grietas se sellen automáticamente con la humedad y el tiempo. La península de Yucatán nos revela el número 24, donde descubrimos que los arquitectos mayas desarrollaron técnicas para construir sobre cenotes y cavernas naturales sin comprometer estas fuentes vitales de agua dulce. En Chichén Itzá, la Gran Pirámide de Kukulcán fue construida precisamente sobre un cenote, con sistemas de drenaje que protegen la pureza del agua subterránea mientras proporcionan acceso ceremonial a esta fuente sagrada. Esta técnica requería un entendimiento sofisticado de la hidrología y la geología local. Número 25. El uso de principios astronómicos en la planificación urbana maya creó ciudades que funcionaban como calendarios tridimensionales, gigantes. En Xultun, Guatemala, sitio ocupado durante más de 1000 años, hasta aproximadamente el año 900 después de Cristo, los arqueólogos han descubierto que la disposición de los edificios principales permite calcular con precisión los ciclos lunares,
solares y planetarios, simplemente observando las sombras proyectadas por las estructuras en diferentes épocas del año. Durante el período posclásico temprano, nos topamos con el número 26, donde los mayas de la costa desarrollaron técnicas de construcción que incorporaban protección contra la corrosión salina que no fueron igualadas por la ingeniería europea hasta el siglo XIX. En Tulum y otros sitios costeros, los arquitectos utilizaban capas protectoras de estuco especialmente formulado, que protegía las estructuras de piedra caliza de la erosión causada por la brisa marina cargada de sal, permitiendo que estos edificios mantengan su integridad estructural después de más de 500 años de exposición marina constante. Número 27. La arquitectura defensiva maya incorporaba principios psicológicos y tácticos que anticiparon estrategias militares modernas. En sitios como Becan, en Campeche, rodeado por un foso defensivo de 2 kilómetros de perímetro construido durante el período clásico, los arquitectos diseñaron sistemas de fortificación que canalizaban a los atacantes hacia zonas de muerte específicas mientras proporcionaban múltiples rutas de escape para los defensores. Estos diseños muestran un entendimiento sofisticado de la psicología del combate y la dinámica de grupos. En las tierras bajas del Petén llegamos al número 28, donde descubrimos que los mayas desarrollaron técnicas de conservación arquitectónica que permitían reutilizar y reciclar materiales de construcción de manera que mantenía la sacralidad de los edificios anteriores. En El Mirador y otros sitios del período preclásico, los arqueólogos han identificado múltiples fases de construcción, donde nuevos templos incorporaban elementos de estructuras anteriores, siguiendo protocolos ceremoniales específicos que aseguraban la continuidad espiritual del sitio. Número 29. Los sistemas de iluminación ceremonial maya utilizaban principios ópticos avanzados para crear efectos dramáticos durante rituales específicos. En el Templo de las Inscripciones en Palenque, construido como tumba del gobernante Kinich Yanab Pakal, durante el siglo VII después de Cristo, los arquitectos diseñaron un sistema de conductos que permite que la luz solar ilumine directamente el sarcófago real únicamente durante el solsticio de invierno, creando un efecto de resurrección simbólica que reforzaba la ideología real maya. En la región fronteriza entre Guatemala y México, nos encontramos con el número 30, donde los mayas desarrollaron técnicas de construcción intercultural que permitían integrar tradiciones arquitectónicas de diferentes grupos étnicos en estructuras unificadas. En sitios como Yaxá, en Guatemala, ocupado continuamente durante más de 1500 años, las diferentes fases de construcción muestran la evolución de técnicas arquitectónicas que incorporaban innovaciones de grupos migratorios, mientras mantenían los elementos centrales de la tradición maya local. Finalmente, número 31. Los mayas fueron pioneros en el desarrollo de técnicas de construcción modular, que permitían expandir y modificar estructuras existentes sin comprometer su estabilidad estructural o significado ceremonial. En Caracol, Belice, los arqueólogos han identificado más de 40 fases de construcción en algunos edificios, donde cada generación de arquitectos añadía nuevos elementos siguiendo principios modulares que mantenían la armonía arquitectónica general, mientras permitían adaptarse a necesidades cambiantes de población y función. Estos 31 secretos de la arquitectura maya nos revelan una civilización que no solo dominaba técnicas de construcción avanzadas, sino que había desarrollado una comprensión integral de la relación entre arquitectura,
astronomía, matemáticas, ingeniería y espiritualidad que no fue igualada por ninguna otra cultura americana prehispánica. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVI, encontraron ciudades que rivalizaban en complejidad y sofisticación con las grandes capitales europeas de la época. La arquitectura maya nos enseña que el verdadero progreso tecnológico no siempre requiere los materiales más modernos o las herramientas más sofisticadas, sino una comprensión profunda de los principios naturales y una capacidad de innovación que trasciende las limitaciones aparentes. Los secretos que los mayas incorporaron en sus construcciones continúan inspirando a arquitectos e ingenieros modernos, demostrando que algunas lecciones trascienden el tiempo y que la sabiduría antigua puede iluminar el camino hacia un futuro más sostenible y armonioso. Si este recorrido por los secretos arquitectónicos de la civilización maya ha despertado tu curiosidad sobre las maravillas del mundo antiguo, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre las civilizaciones que construyeron nuestro mundo. Comparte en los comentarios cuál de estos secretos te ha sorprendido más. Y cuéntanos si has tenido la oportunidad de visitar alguno de estos sitios arqueológicos extraordinarios. La historia de la humanidad está llena de misterios esperando ser descubiertos, y cada estructura antigua que exploramos nos acerca un poco más a comprender la extraordinaria capacidad humana para crear, innovar y trascender las limitaciones de su tiempo.